siga abriendo su Biblia. Y ya termino con el tour, ¿verdad? Con el estudio en San Marcos. San Marcos. He aquí, envíame a mí. Muy bien. Cuando nosotros estamos dispuestos, Él dice, bueno, yo te he escogido para que conozcas mi voluntad y oigas, ¿sí? Veas al justo, veas a Jesús y oigas la ley de su boca y testifiques a todos los demás de lo que has visto y oído de ahora en adelante. Y aquí en San Marcos, capítulo 6, versículo 7, Jesús habla a los 12 y dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. ¿Y qué pasa? Y los sanaban. Amén. Aquel que está contigo, aquel que Jesús te ha delegado autoridad. ¿Cuántos tienen autoridad aquí? Amén. Y la autoridad es para usarla bien. No hagas abuso de la autoridad que el Señor te ha dado. Úsala en contra del reino de las tinieblas. Amén. Y interesante aquí en esta misión evangelística que Jesús les dijo, no vayan de a uno, no anden solos por ahí, no anden metidos de casa en casa, porque ahí ya hay mucha garra para el chimento, para cualquier cosa. Vayan de 2 en 2. 4 ojos ven más que 2. 4 oídos escuchan más que 2. Por eso es importante que cuando uno decide ir a algún lugar, no vaya solo. A veces no hay más razones, bueno, tiene que ir solo. Pero en lo posible, si usted quiere hablar y testificarle a otro, quiere ir a un hospital, a ver a alguien que está enfermo, o quiere ir a visitar a alguien en una casa, procure ir con alguien que esté en su mismo nivel espiritual. ¿Sí? No vaya con alguien que tiene falta de fe. No vaya con alguien que tiene falta de confianza. No vaya con un lisonjero que le va a decir al otro solo palabras bonitas y quizás no lo que el otro necesita escuchar. Necesita todo. Palabras bonitas, pero también a veces necesita que se le corrija lo que se torció. Entonces lo importante dice, vayan de a 2 y no lleven nada. No lleven nada, ¿por qué? Porque Dios les va a proveer. Y cuando vayan quizás hay una casa que los recibe. Si los reciben bien, quédense ahí. No anden tampoco saltando de casa en casa. Y si en algún lugar los reciben, gloria a Dios, salen los enfermos, liberten los oprimidos y prediquen el evangelio de salvación. Pero si ustedes van a una ciudad, a un lugar y no los reciben, dice que aún el polvo de esa ciudad tenemos que sacudirlo. Después que tú ya hiciste tu tarea, después que tú ya hablaste, ya enseñaste, ya dijiste, si la persona no cree, es problema de la persona. Si en esa casa no reciben el testimonio de Jesús, es problema de esa casa. Y si en esa ciudad tampoco lo hacen, es problema de esa ciudad. Pero tú libraste tu vida, tú hiciste lo que Dios te mandó. ¿Verdad? Entonces, dice, allá ellos, porque el día del castigo va a ser más tolerable el castigo de Sodoma y Gomorra que para aquellos que bajo el pacto de la gracia, bajo el pacto de la sangre de Cristo, siguen rechazando el evangelio del reino.
Entonces eso es un problema de ellos. Pero Dios dice tres cosas importantes. Dice, primero, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo mismo vuelve a repetirle Jesús. Como Jesús sigue repitiendo hoy, por eso el lema de este 9º aniversario es: todavía hay lugar en la barca de Jesús, que es la iglesia. Este mundo se está hundiendo, pero todavía hay tiempo de salvarte del naufragio en la barca de Jesús, en el barco de Jesús. Y primero dice, díganle que se arrepientan. ¿Les gusta predicar del arrepentimiento? Sin arrepentimiento no hay salvación. Tiene que haber no importa cuántas confesiones de fe yo haga. Si mi arrepentimiento, mi confesión es de la boca para afuera, eso no es genuino. ¿Entiende? Usted tiene que pedirle a Dios la gracia y la unción suficiente para que cuando el Señor le ha enviado, el Espíritu Santo empape su vida de la unción poderosa, para que el Espíritu Santo de Dios pueda convencer al otro, al receptor de su mensaje, lo convenza ¿de qué? De pecado, de juicio y ¿de qué más? De justicia. De pecado, ¿por qué? Porque todos hemos pecado delante de Dios y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y ninguno de nosotros mortales podíamos pagar el precio a favor de nuestros pecados. No, solamente Jesús es el que pagó el precio para que mis pecados sean perdonados y sean clavados en ese madero y nunca más vuelvan a ejercer presión sobre mi vida. Gloria a Dios. Entonces primero el Espíritu Santo convence de pecado. Ahora, ¿a quién? Dice que se arrepientan. Yo pensaba en esta tarde, no solo de aquellos que no conocen al Señor tienen que arrepentirse de su manera de vivir, de espaldas a Dios, sino que hay mucho pueblo de Dios que hoy tiene que apelar al altar del sacrificio, ¿sí? al lugar santo, a pedirle perdón a Dios por muchas veces, porque muchas veces de una forma u otra estamos fallando, estamos ofendiendo o estamos pecando. Y usted cada día que va a las rodillas, usted tiene que pedirle a Dios que Dios perdone si en algo usted le ha ofendido. Siempre le digo, a veces decimos que lo que no debemos decir, hacemos lo que no debemos hacer, miramos lo que no tenemos que mirar, vamos hacia donde no tenemos que ir, tocamos lo que no tenemos que tocar. Entonces usted, que es el pueblo sabio de Dios, se tiene que esforzar y actuar y saber que todos los días usted tiene que ir con un corazón contristo y humillado a pedirle, Señor, sabiduría para ministrar su vida, gobernar su vida y para que el Señor le dirija, para que las decisiones que tome sean decisiones acertadas delante de su presencia. Gloria a Dios. Entonces, no solo aquellos que no conocen al Señor tenemos que predicarle que se arrepienta. Hay que arrepentirse, de veras. Es una dinámica interior del hombre y la mujer que cambia su estilo de vida. El arrepentimiento es algo que compunge el corazón y el Espíritu Santo puede hacerlo. Primero convence de pecado y ahí viene el arrepentimiento. Después de la justicia, viene la justicia de Dios que edifica lo que estaba en ruina. Dice que la justicia es algo que es justo, algo que es equitativo, que es equilibrado, ¿verdad? Endereza si algo se torció. Y después, ¿qué otra cosa hace el Espíritu Santo? Convence de juicio. Que un día va a haber un juicio. Y si no se arrepienten, van a ser participantes de ese juicio. Y ese juicio va a ser sin misericordia, si no buscan a Dios. Entonces tiene que arrepentirse el que no sabe, el que no cree, pero también mucho pueblo de Dios que quizás a veces están ocultando cosas, encubriendo cosas, tolerando cosas, practicando cosas en su vida que a Dios le desagrada. La Biblia es bien clara, es bien contundente, que dice que el que encubre sus pecados no prosperará. Pero el que los confiesa
y se aparta, alcanza misericordia. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Yo el otro día hablaba de las llaves del reino. Y hoy no vino uno de mis alumnos preferidos que se quedó ahí con la pastora, danos más llaves, danos más llaves. No, no dije nada. Le di dos llaves claras. Le hablé la llave de la prosperidad y la llave de la unción. Ahora hay otra llave fundamental que es la llave de la confesión. La llave del poder que tiene la confesión. Usar la llave de la confesión a mí me asegura la bendición de Dios, sanidad de Dios, prosperidad de Dios y muchas otras cosas añadidas. ¿Por qué sanidad? Porque David decía en el Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Así que imagínense qué poder tiene la confesión. Y qué poder tiene también el encubrir las cosas y poner la basura debajo de la alfombra. Hay personas que barren abajo de la alfombra y ponen la alfombra y está todo lindo. Y dice, total nadie lo ve. Dios no puede ser burlado, Dios lo ve todo, Dios sabe cuándo estás acá, Dios sabe cuándo estás afuera, Dios sabe cuándo te vas para el exterior, Dios sabe cuándo te vas para acá, ¿verdad? Dios sabe todo, cuando te acostás, cuando te levantás, Dios sabe a quién llamás, Dios sabe con quién chateás, Dios sabe con quién mensajeás. ¿Cuánto creen que Dios no lo sabe? ¿Cuánto creen que Dios no sabe lo que es? Dios sabe absolutamente todo de tu vida. Amén. Y hay cosas que en las rodillas, con Dios, yo puedo confesar y puedo resolverlo. Hay cosas. Pero hay otras cosas que son un poquito más graves. Y no solamente en las rodillas, hablando con Dios, le confieso, perdón. No, yo ya confesé a Dios, ya le pedí perdón a Dios y ya. Sí, a veces es más que suficiente, pero hay otras veces que no. Hay otras personas que están atadas a malos hábitos, a vicios, a determinadas cosas que no deben practicar y necesitan el poder de la confesión. ¿Por qué los curas tienen un confesionario? Porque el cura se pone de este lado de la cortina, el otro se pone del otro lado. Bueno, saque toda la basura del contenedor, lo escucho y 2 Padres Nuestros y váyase. No se trata de 2 Padres Nuestros, los 2 Padres Nuestros te van a salvar. La cuestión es que usted a veces necesita, no use cualquiera de buen consejero, un líder espiritual con un nivel espiritual elevado, más alto que usted, para que lo escuche, para que sepa su problema y pueda estar orando a su favor. Y usted diga, wow, lo dije, lo solté. Ahora ya no estoy solo lidiando con esto. Por eso hay mucho pueblo de Dios encubierto. Porque no lo digo, porque si lo saben, ¿y qué van a hacer? Y me van a rechazar, y nadie me va a aceptar, y me lo van a andar diciendo por ahí. Sí, es cierto, hay lugares que es cierto, sí. Yo hay cosas que me entero de que son allá de la avenida frente al túnel, que no tenía por qué saberlo yo aquí. Pero bueno, y de otros lugares. Porque no tendrían que saberlo los demás. Porque si ella viene en confianza a decirme algo grave que está viviendo, que le está pasando, esto tiene que quedar acá. ¿Entiende? No ande contándole su problema a todo el mundo. Pero sí a veces el poder de la confesión. Cuando usted ya ve que esto usted solo con Dios en las rodillas no lo resuelve, no es porque Dios no sea poderoso para resolverlo, Dios puede resolverlo, pero quizás Dios lo está impulsando a que usted lo declare, usted lo quiera sacar de su vida, usted haga partícipe a alguien para que pueda orar a su favor.
y usted no se consuma en la angustia, en la depresión, en la soledad. ¿Entiende? Por eso está el grupo de consejeros, de diáconos, de líderes, de pastores. Precisamente para eso. No es molestia que nosotros tengamos que escuchar algo. Aquí creo que dentro de todo, gracias a Dios, Dios ha puesto un lindo grupo de confianza, que a pesar de todo no se anda, lo que usted dice aquí, no se anda divulgando allá en la plaza del pastel. ¿Entiende? Entonces, esa es una manera de demostrar también arrepentimiento, es decir, yo quiero salir de esto, yo quiero arrepentirme. Entonces una de las cosas le dijo eso, dice aquí el último versículo, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Hay que arrepentirse de veras, hay que arrepentirse del mal carácter, hay que arrepentirse a veces ese mal carácter que está echando a perder la obra de Dios a veces en nuestras vidas. La iglesia son unos ángeles, después en la casa van cara larga, insulta, golpea las puertas. ¿Cómo puede ser eso? La iglesia es un ángel y en la casa, ¿qué es? ¿Se convirtió? Y no se convirtió a Cristo, salió el coludo, salieron los cuervos, agarró el tridente. Hay que arrepentirse, hay que ser genuino. Cuando usted usa la llave de la confesión, la llave del poder de la confesión, usted se sana. Se sana espiritualmente y se sana físicamente. Usted es prosperado, porque Dios no puede ser burlado y su palabra lo dice, que el que los confiese y se aparta alcanza la misericordia. Amén. Y el que los encubre no prosperará. Si usted tiene algo con un hermano, vaya y confiéselo y pídale perdón a ese hermano. Y que ese otro hermano, quizás también usted se encuentra que le pide perdón a usted también, pero no deje que Satanás gane ventaja sobre su vida. Entonces, usted tiene que saber cómo mantenerse en victoria, cómo mantenerse bendecido, cómo mantenerse sano, cómo mantenerse prosperado. Y tiene que usar la llave de la confesión. ¿Sí? Entonces, tienen que arrepentirse. Los que no tienen a Dios tienen que arrepentirse. Tienen que arrepentirse por estas tres cosas. Porque están en pecado, porque Dios quiere ayudarles y porque viene un juicio. Y los creyentes tienen que arrepentirse también. Si en algo han fallado, a veces yo me enervo con algunos, ¿verdad? Porque le faltan el respeto a sus padres. No importa si tu padre es un mal padre o tu madre es una mala madre, no importa lo que sea. El primer mandamiento con promesa incluida es honrarás a tu madre y a tu padre para que seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Y si no lo ves todos los días, por lo menos ora por él, que donde se encuentre, Dios igual toque su vida, toque su corazón, transforme su vida. Pero hay muchos que no hacen absolutamente eso. Viven hablando mal de sus padres, quejándose de sus padres. Entonces es muy difícil que Dios pueda honrar. Ese mandamiento es un mandamiento, mire, que va con una obligación. Primer mandamiento con promesa. Te trae una promesa de bendición. ¿Qué es? Largura de días. Pero también, ¿qué te demanda? Honrar. Entonces, todo va hilvanado en el reino de los cielos. Es un reino integral, pero es un reino que tiene todos los eslabones juntitos. ¿Tú quieres ser bendecido en todas las áreas? Cumple con las reglas del reino en todas las áreas. Entonces, primeramente dice, bueno, vayan y díganles que se tienen que arrepentir. Y el día de arrepentirse es hoy. Todos los días hoy. ¿Sí? Y luego, de ahí dice, después que prediquen que tienen que arrepentirse, ahí sí echen fuera, ¿qué? Demonios. Echen fuera
demonios. Para echar fuera demonios, primero usted tiene que consagrarse. Segundo, tiene que usar primero tiene que usar la otra llave del reino, que es la unción, ¿verdad? La llave para recibir la unción es el ayuno y la oración. Y ninguna persona que no se consagra le gusta ayunar y le gusta orar. Si a los consagrados a veces les cuesta el ayuno, imagínense lo que no son consagrados. Entonces, para echar fuera demonios, usted va a ir a confrontar un reino de las tinieblas que ya fue vencido por Jesús. Pero que le van a decir, quizás como le dijeron a esos que fueron a liberar un endemoniado, y los demonios del endemoniado le dijeron, ellos agarraron y le dijeron: venimos a liberarte en el nombre del Jesús que predica Pablo. Y ellos le dijeron: a Pablo conocemos, sabemos muy bien, temblamos cuando Pablo nos echa, conocemos perfectamente quién es Jesús, pero ustedes, ¿quién son? Por eso es importante el arrepentimiento. Estar con un corazón contrito y humillado todos los días delante de Dios. Amén. No oras nunca, no ayunas nunca, no testificas a nadie y querés fama, querés popularidad. ¿Quién sos? Y dice que se tiraron arriba del hombre y lo dejaron medio desnudo ahí, lo destrozaron. No es juguete el mundo espiritual. Una persona endemoniada tiene la fuerza de 1000 hombres. Se lo digo nada más para que sepan. Y 1000 hombres no solo vuela silla, vuela todo. 1000 hombres pueden levantar esto, que es bastante pesado, pero lo levantan. Así que imagínense que usted lo puede agarrar como un títere y lo puede volar de una ciudad a otra, si usted no tiene el respaldo del Dios viviente. Ahora, si usted tiene el respaldo del Dios viviente, porque usted se ha consagrado, porque usted ayuna, porque usted ora, porque usted lee su propia palabra, porque usted vive una vida de comunión con Dios, porque usted alaba y adora a Dios, y realmente cuando ofende a Dios usted se arrepiente, ¿sí? Y la unción del Espíritu está sobre su vida, usted es en potencia un Sansón o una Sansona, digamos, porque dice que Sansón con una quijada de asno mató a más de 1000 filisteos. Gloria a Dios. Pero era Sansón, no, era el poder que radicaba en Sansón. Amén. ¿Quién era? El poder del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Nosotros, sin el poder de Dios y sin Dios, somos totalmente incompetentes. Pero ahora, si usted busca comunión con Dios, lo mismo que Jesús hizo, usted lo puede hacer. Y lo mismo que Él le envió a estos 12, usted también lo puede hacer. Pero usted, mire que estos 12 estaban en comunión con Jesús todos los días. Todos los días estaban en comunión con Jesús, constantemente comían con Jesús, se levantaban con Jesús, iban a caminar con Jesús, veían los milagros de Jesús. Personas que ven a Jesús, vienen a buscar a Jesús solo el domingo, y después llega el viernes y quiere que Jesús todavía haga algo, y después no lo busco ni lunes, ni martes, ni miércoles. Todos los días tienen que tener comunión con Jesús. Entonces dice: y ahí echarán fuera demonios. Ahí no hay poder del enemigo que pueda oponerse, porque sos como una topadora espiritual. Vas avanzando y el mundo espiritual va retrocediendo. El mundo espiritual va cediendo. ¿Cuántos no quisieran que le pasara como Jesús cuando se encontró con el gadareno, que dice que se postró en tierra y los demonios dijeron: ¡ay, Jesús, viniste acá para atormentarlos! Para el que le gusta el ministerio de liberación. ¿Cuántos no quisieran que ustedes vayan caminando y el mundo espiritual se vaya abriendo? Y se corran las maldiciones y se establezcan las bendiciones de Dios. Amén. Pero para eso
tienen que usar esta llave, que es la llave que trae la unción, que es el ayuno y la oración. ¿Sí? Para que echar fuera los demonios. ¿Sí? Pero usted tiene que estar limpio. Amén. ¿Verdad? Yo le voy a contar historias, pero bueno. He sabido personas que han sabido que no han usado lo primero, el poder de la confesión y arrepentirse, y aún con ministerios. Y cuando hay algún endemoniado por ahí, pasan a kilómetros de distancia, porque saben que a veces quizás el endemoniado, en el cual vive en un mundo espiritual, he visto endemoniados tirar tremendos escupitajos a determinados hombres de Dios. A Jesús ningún demonio lo escupió. Y cuando sufrió lo que sufrió en la cruz del Calvario, ya estaba destinado, porque lo hizo a favor nuestro. Por eso dejó que pasara lo que tenía que pasar. Pero mientras Él cumplió su ministerio terrenal, nadie pudo tocarle ni un pelo a Jesús. Pero Jesús estaba constantemente en comunión con su Padre. ¿Entiende? Entonces, el mundo espiritual es algo que es más real que el mundo que vemos. Y a veces delante de los hombres todo era, ¡ay, qué bárbaro! Fulano anda de traje y corbata, ¡qué divino! ¡Qué hombre tremendo de Dios! O qué mujer, bueno, vamos a poner también mujer. Pero quien sabe la verdad de esa persona es Dios. Y segundo, el mundo espiritual. Entonces, después nos encontramos con tremendo desastre. Y obviamente, porque viven de apariencias, no viven en la integridad de Dios, entonces se complica. ¿Sí? Y acá no se trata solo de tener fe, se trata de tener fe, pero ser obediente también a lo que Dios nos manda y buscar a Dios. Y tercera cosa, que es parte del evangelismo y de la gran comisión, no solamente pedir que se arrepientan para que sean salvos, no solamente orar para que sean liberados de lo que no pueden, sino que también otra cosa dice, unjan con aceite a los que están ¿qué? Enfermos, y oren por ellos para que sean sanados. Amén. Y dice que a todos los que los ungían eran sanados. Tienen que tener fe para orar. No ore con duda. No ore con temor. No dude pensando ahí, ¿se sanará o no se sanará? Ore con fe. Y aunque usted no vea el milagro instantáneo, hay milagros paulatinos. Amén. Pero si usted ora con fe, Dios va a respaldar su palabra. Dios va a respaldar su palabra, la palabra de Él, no la suya. Su palabra de Él. La palabra suya, si no va en comunión con la palabra de Él, no tiene resultado. En la unción de aceite es bíblico. Lo dice también en Santiago, hay alguno enfermo entre ustedes, llamen a los ancianos de la iglesia y vayan y oren por él y úngenlo con aceite y la oración lo salvará. Si hubiese cometido pecado también le va a ser perdonado. Nosotros siempre oramos por vida, siempre oramos por sanidad, no importa los años que tengan las personas. Nosotros creemos que Dios es bueno y que Dios puede hacer un milagro en esa vida. Las personas están enfermas en sus almas. Las personas están postradas en su alma, están postradas espiritualmente. Pero no solo necesitan la sanidad del alma, sino que necesitan a veces la sanidad física. Y la sanidad, la enfermedad puede venir por diferentes motivos. Y usted también tiene que tener discernimiento. Usted tiene que saber discernir. Porque no toda la enfermedad es porque la persona ha pecado. Algunos dicen, está enfermo porque anda en pecado.
Eso es falso. Primer causa de enfermedades. Porque estamos en una naturaleza caída y tenemos un cuerpo sujeto a debilidad que con el transcurso de los años el cuerpo se va a ir deteriorando. Y la misma fuerza que uno tiene a los 30 no la va a tener a los 60. Entonces hay causas biológicas por las cuales el cuerpo se va deteriorando a veces. Pero usted tiene que orar igual, porque poderoso es Dios para aliviar esa dolencia y aún para sanar. Amén. Gloria a Dios. Segunda causa de enfermedades sí puede ser consecuencia directa por la actividad del pecado. Personas que constantemente no se arrepienten y viven practicando lo que sea, ¿sí?, sin buscar a Dios, y eso trae consecuencias. La paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Y por eso David decía, mientras callé se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día. Y por eso a algunos Jesús le decía, bueno, tus pecados te son perdonados. Y el que estaba enfermo se levantaba. Y algunos decían, ¿quién es este que perdona pecados? Y bueno, Jesús decía, ¿qué es más fácil decir? ¿Levántate y anda o tus pecados te son perdonados? Pero eso de tus pecados te son perdonados nos da la pauta a nosotros que hay enfermedades, que hay personas que están postradas, personas que están debilitadas, personas que están enfermas por consecuencia de su propio pecado. Que cuando ellos se arrepientan y Dios perdona esos pecados, esas personas se sanan. Pero también, por eso es tan importante, esto va todo hilvanado, por eso es tan importante el poder de la confesión. Yo siempre digo, bueno, los que tienen problemas en los huesos, el Salmo 32 dice eso. Usted no tiene nada que confesar, no tiene nada que declarar, no tiene nada contra nadie. Y después la tercera causa de enfermedad, primera biológica, segunda puede ser por la consecuencia de nuestro propio pecado y nuestra propia negligencia, por no confesar, por no pedirle a Dios que nos restaure, que nos perdone, que aún así, si ungimos con aceite y oramos, por misericordia, Dios levanta al enfermo. Amén. Y la tercera causa puede ser también, ¿por qué no?, que sea consecuencia de cosas que el mundo espiritual ha hecho en contra de esa vida. Eso también puede ser. ¿Sí? Ustedes saben, trabajos, hechicerías, brujerías, macumbas, todo lo que el mundo espiritual tiene a su disposición. Comidas trabajadas, fotos pinchadas, muñecos, todas esas tareas espirituales que hace para que la persona se vaya consumiendo, para que la persona se vaya enfermando. Ahora, cuando usted ora por el enfermo y usted unge con aceite, y si la persona está enferma por eso, usted con el poder sanador, junto con el poder libertador de Jesús, se rompen las brujerías, las hechicerías, se cortan las maldiciones del enemigo y esa persona se recupera y se sana. Amén. Amén. Por eso no es, voy a orar así nomás por el enfermo. Ore por el enfermo, pero mire estas tres áreas. Sea buen oidor, mire bien. Hermana, ¿qué te pasa? Hermano, ¿qué te pasa? A ver, fulano, ¿qué es lo que tenés? Sea bien oidor. ¿Practicaste algo? ¿Anduviste en alguna cosa? Trate de que la persona abra el corazón y le declare: ay, sí, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Me sentía mal y fui a que me santiguaran. Y ahí usted ya, te santiguaran. Y ahí ore contra todo espíritu de santería, de idolatría. ¿Entiende? Amén. Vaya directo a atacar lo que es.
Si es biológico, Señor, ten misericordia de esta vida. Fortalécele, sánale. Si es consecuencia del pecado, hermano, si hay algo, que quizás hay algo que... ¿No habrá algo ahí? Ay, sí, lo que pasa es que está... Bueno, vamos a pedirle perdón a Dios. Vamos a orar juntos para que Dios te dé la victoria. Y si es otra cosa, vaya en el poder del Espíritu Santo. Que sanidad más poder libertador de Jesús rompe todo trabajo de las tinieblas. No hay trabajo de las tinieblas que se ponga en pie cuando un justo clama. Cuando una justa clama. Y ahí se ven los cambios en las vidas. Jesús fue más sencillo con la palabra, porque en realidad ellos ya sabían todo este trasfondo. Los discípulos veían cómo Jesús se manejaba en el ministerio. Lo veían a Jesús. Una vez le dijeron, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque nació así. Jesús dijo, no, ni él ni sus padres. Es para que la gloria de Dios se manifieste. Hay situaciones que nos tocan vivir simplemente para que Dios se manifieste, y eso usted lo puede usar como un testimonio para ser testigo a los hombres de lo que ha visto y oído del poder de Dios. Pero bueno fueron los discípulos, bueno fue lo que hicieron los discípulos. Le preguntaron a Jesús, Señor, ¿qué fue? ¿Qué le pasó? Usted no tiene que ponerse, usted tiene, para tener discernimiento, usted tiene que hablar con Jesús. Tiene que preguntarle a Jesús, ¿por qué esta vida está así? Jesús, ¿por qué fulano está así? Jesús, ¿qué puede hacer a favor de este? Y Jesús responde. Me mira como que Jesús no va a responder. Jesús responde. Amén. Jesús responde. Amén. Amén. Y dice que todos eran, ¿qué? Sanados.